Que dice buenas noches, bienvenidos, esto es Recalculando. Han pasado algunas horas y algunos días del proceso electoral y quiero proponerle esta noche que existe una pregunta que sin ninguna duda seguramente usted se hace y que yo también me hago en este momento. Esa pregunta es, ¿qué le vamos a pedir a la política a partir de ahora? ¿Qué le vamos a pedir a la política de aquí en adelante, una vez transcurridas las elecciones y una vez elegidos aquellos que nos van a representar, en aquellos en los cuales vamos a delegar nuestro poder soberano? Y quizás el momento es sin ninguna duda singular, es un momento impar, es un momento de crisis social, de crisis económica, de crisis financiera también. Es un momento donde en la Argentina de hoy se ha profundizado la pobreza, se ha profundizado la indigencia y también la desigualdad. Y esto es sumamente relevante. Es cada vez más complicado conseguir un trabajo, es difícil llegar a fin de mes, los aumentos nos corren permanentemente y el salario ha quedado totalmente, yo diría, destruido. Ha quedado muy lejos de la posibilidad de sostener siquiera en algunos meses nada más lo que podría ser el poder adquisitivo. Perdemos permanentemente. Hay una situación que recorre transversalmente todo esto, por supuesto, y a usted no se le escapa. Pero yo lo que quiero proponerle esta noche es que pensemos juntos. Si esta situación no se puede abordar de otra manera, también para pensarla. Mire, la realidad es que la sociedad se ha manifestado y lo ha hecho de una forma contundente. Y yo podría asegurarle hoy que existe algo que se llama expectativa, y que esa expectativa va ganando volumen, y que esa expectativa nos acompaña a lo largo de los días, y que el germen de esa expectativa es el cambio, pero el verdadero cambio. El cambio de una situación que hoy tenemos y que está vigente a algo que tiene que contraponerse a esta situación. Tiene que ser algo totalmente distinto, tiene que ser radicalmente distinto aquello que vamos a buscar. Y lo que quiero proponerle que piense conmigo es si entre esa política a la cual le vamos a pedir una respuesta y esta expectativa, esta demanda social que existe y que se ha manifestado en las urnas el fin de semana, si entre uno y lo otro, si entre la política y esa demanda, si entre la política y esa expectativa, sobre todo de cambio, no hay algo que los une por debajo y que ha faltado por lo menos hasta el día de hoy en el gobierno nacional. Hay un elemento ahí que se ubica y que une la expectativa y la política como herramienta y sin ninguna duda ha estado ausente. Y para pensarlo juntos, lo vamos a hablar a lo largo del programa, yo hoy me remito a las páginas de una historia que escribió allá por el año 1950 y que publicó un año después, 1951, el gran Jerome Salinger. El libro se llama El guardián en el centeno. Algunos le han puesto El cazador oculto. Es un clásico de la literatura estadounidense, pero también es un clásico de la literatura universal. Y usted se va a dar cuenta por qué. En rigor, Salinger plantea la vida, o unos días en todo caso, en la vida de un adolescente que se llama Holden Caulfield. Holden Caulfield tiene apenas 16 años al momento en el cual se narran los hechos, pero cuando cumple 17 es que se decide finalmente a contar su historia. No sabemos cómo la cuenta, quizás se la está diciendo oralmente a alguien, pero hay un registro de eso. Tenemos la sensación de que en el lugar donde está Holden, que en el lugar donde está este adolescente, y entre usted y yo, el lugar donde está es un centro psiquiátrico, que en ese lugar donde él está contando la historia tiene un destinatario. Él va a decir varias veces a lo largo del libro, a lo largo de la novela, ustedes y nosotros, los que leemos esa historia, vamos a tener la sensación de que se dirige efectivamente a nosotros, que nos está contando algo muy íntimo, algo revelador, algo que lo conmovió profundamente y que marcó su vida a partir de ese momento. Lo que está contando ocurrió apenas algunos meses antes, cuando él tenía 16. Y la historia es muy sencilla porque lo que va a contar es una expulsión de un colegio. A él lo expulsan del colegio y él lo va a empezar a contar.
Es una voz narradora que empieza a elevarse lentamente. Nos enteramos de que fue expulsado por mala conducta, de que inmediatamente después de que fue expulsado de ese colegio donde estaba internado, era un colegio pupilo, y hacía tiempo él que no veía a sus padres, pero que inmediatamente después de que el director le dice que se vaya de la escuela, que se vaya de la institución, él en lugar de ir a la habitación que comparte con un compañero de cuarto, que comparte con un amigo, con alguien que iba al colegio con él, en lugar de ir hacia ese lugar, él sale del colegio y empieza a caminar. Agarra un poquito de dinero y deambula y se dirige directamente a la ciudad de Nueva York. Allí va a transitar las calles más oscuras, va a pasear por los parques, se va a quedar pensando, va a tomar distintos medios de transporte, va a hablar con la gente, pero en todos esos eventos, y sin ninguna duda, no le pasa nada extraordinario a Holden Caulfield a lo largo del libro. No le pasa nada extraordinario, es la vida común, es la vida de todos los días, es un adolescente que camina una ciudad enorme, repleta de hechos comunes que él va a ver de una forma muy particular, y quizás lo extraordinario está en él, en la forma en la cual procesa todo eso que pasa a su alrededor, en el mundo de los adultos que da vuelta a partir de una vivencia, que es que lo expulsan del colegio, y que él no comulga con nada de lo que ocurre en ese mundo de los adultos. Es una voz rebelde. ¿Es refractario a qué? Se preguntará usted. Mire, a todo prácticamente. Es refractario a los mayores, es refractario a la autoridad, es refractario al sistema educativo, es refractario a la sociedad en su conjunto, a las normas y a las pautas sociales que la rigen. Y quizás también aquí lo que uno tiene que marcar es cierto tono irreverente, permanentemente en el libro, es el texto, es de lo que está hecha la historia. Hay una irreverencia, hay una rebeldía fundamental, hay un negativismo muy fuerte. No le agrada absolutamente nada a Holden Caulfield y nos lo hace saber. Pero si hay algo que sí le genera empatía, y acá hay un juego de contrastes, esa empatía está puesta al servicio de la comunicación con los niños. Porque Holden Caulfield, a pesar de que es un ser que se revela ante todo, que es un ser que no comulga con absolutamente nada, que no quiere a sus padres o que los quiere bien lejos, de todas maneras sí se va a relacionar con su pequeña hermana, la va a ir a visitar a escondidas a su casa, también se va a relacionar con los compañeritos de su hermana, y va a ir a un colegio, y va a visitarlos, y va a ayudarlos a borrar todas las malas palabras que están escritas en la escuela, le va a atar los patines a alguien que está patinando en el Central Park allí en Nueva York, a un chiquito también que está haciendo deporte en ese lugar, y todos esos son pequeños gestos que él va a dejar constancia de que existe una comunicación con aquellos que no llegan a la madurez, con aquellos que no atraviesan el campo de la adultez. Pero si yo tuviese que marcarle un elemento esta noche, si yo tuviese que recoger un elemento de esta historia que se llama El guardián en el centeno, mire, le diría que es el soliloquio, que es esa especie de voz narrativa que se alza, que nos inyecta una duda. La duda es, ¿está loco Holden Caulfield? ¿Está loco este adolescente? ¿Le pasa algo? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Por qué rechaza todo lo que está a su alrededor? Y sin embargo, el elemento central en ese soliloquio es una metáfora, es una imagen, es lo que le da el título al libro. Porque Holden Caulfield lo que va a decir en un momento, que para él en la sociedad que lo rodea, que es la misma que nos rodea a todos, es la misma que nos rodea a todos, que en esa sociedad existe un abismo, que existe un borde, una periferia, y que a partir de un lugar uno cae en el abismo, uno cae en el vacío, la caída es infinita, la caída es enorme. Él va a decir que la sociedad es como una especie de largo, amplio, enorme campo, un campo enorme, un territorio enorme, donde están plantados miles de pequeñas plantitas de centeno que han crecido, que de pronto se vuelven enormes, muy parecidas a un trigal, es el centeno, y que él está perdido en el medio de ese campo, que él, de alguna forma, está escondido, está oculto en medio de ese enorme campo de centeno. Pero además va a decir
que al final de ese campo existe este abismo, que al final de ese campo, que al final de esa extensión hay una pequeña línea, una periferia, y que un paso más que uno dé, uno puede caer en un abismo. Y va a asignarlo con un ejemplo que creo que es fundamental, que es que los chicos, va a decir él, los niños son los que vienen corriendo, los que atraviesan la sociedad, los que atraviesan ese campo de centeno, y que en algún momento esos niños pueden caer al vacío, que pueden caerse del abismo, porque no ven nada, porque está lleno de plantas de centeno, porque el campo está repleto, porque no se ve absolutamente nada, pero que él tiene una función en esa sociedad, que es la de atraparlos, que es la de tratar de que no caigan al vacío, de que no cedan ante el abismo. Por eso se llama el guardián en el centeno, porque él se ve a sí mismo como un guardián perdido en el medio de ese campo de centeno, donde su misión es rescatar, si cabe, a los niños que atraviesan la sociedad. Es quizás una de las ideas fundamentales de la historia. Él va a decir que es una especie de cazador oculto, que en todo caso es alguien que nos muestra permanentemente que existe un ideal. Ese ideal tiene que ver con la posibilidad de salvar a las personas, a los niños, porque es el reflejo metafórico que ofrece en la historia, pero también a cualquiera de ese lugar del abismo para el cual uno podría pensar que es el momento de la adultez. Y la adultez tiene que ver con la competitividad, y la adultez tiene que ver con el individualismo, y tiene que ver con la indiferencia, y tiene que ver también para Holden Caulfield, pero yo se lo propongo que lo piense para nosotros, si ese abismo no es mirar que existe pobreza, indigencia, desigualdad en nuestro país y no hacer absolutamente nada. Si ese abismo no tiene que ver con la posición del poder de turno que ha mirado para un costado y que ha acrecentado y ha profundizado todas esas falencias que nos afectan como sociedad. Ese es el abismo que marca Holden Caulfield. Y él es el cazador oculto, él es el guardián en el centeno, él es la reserva del idealismo, del ideal. Y el ideal es aquello que une la política con la expectativa. El ideal es lo que ha faltado, si usted quiere, en los últimos años en la política argentina. No hubo una dirección, y en todo caso si la hubo, jamás tuvo en cuenta un ideal. Y si tuvo en cuenta un ideal, ese ideal no fue para generar bienestar social, no fue para generar bien común. Y este es el elemento que hoy, para mí al menos, merece el análisis a partir de esta historia. Mire, en una sociedad que es cada vez más pobre, donde hay mayor indigencia, donde hay mayor desigualdad, si la política es aquello que nos va a unir, si la política es aquello que surge de la relación con el otro, sin ninguna duda, a esa política no le puede faltar ideales. Ojalá aparezcan y aparezcan muy pronto. Y por último, lo que quiero marcarles es esto, que en los últimos días el presidente electo, Alberto Fernández, ha dado algunas señales en este sentido. No quiero dejar de decírselo. Mire, ponerse la gorrita de Brian Gallo, ese joven que fue discriminado en las redes sociales, por lo que sea, por cómo se ve, por cómo se vistió, por cómo habla, por lo que se le ocurra, pero que haya un presidente electo, que haya tomado sin ninguna duda ese tema y que le haya dado un mensaje a la sociedad es sumamente positivo. De la misma forma, creo que Alberto Fernández ha rescatado la imagen de Raúl Alfonsín, del expresidente Raúl Alfonsín, porque también ahí yace un ideal de la política y que estamos recuperando permanentemente ese ideal que ha faltado a lo largo de los últimos años. Acompáñeme porque ya está con nosotros Jorge Alperín, periodista, escritor, ensayista, pensador. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto tenerte hoy. Bueno, ahí estamos, un poco escuchándote y pensaba en esta disputa por el futuro o la expectativa de futuro. Qué curioso que el voto masivo prefirió el pasado reciente al futuro imposible que le ofrece Mauricio Macri, ¿no? Sí. Él dice todo el tiempo, van a elegir entre volver al pasado o el futuro que les ofrezco. El futuro que ofrece ya no convence a nadie, no se lo ve posible, al contrario, no hay ningún camino que se haya recorrido en dirección a un futuro de bienestar, y en cambio la gente tiene la referencia cercana, apenas 4 años atrás, de un gobierno que
reconoció una cantidad de derechos que este gobierno empezó a despojar, ¿no? La imagen sacrificial esa que ofreció el gobierno en algún momento al decir, bueno, hay que hacer un sacrificio porque lo que viene va a ser mucho mejor. Sí, Vos decís que una parte de la sociedad por lo menos no lo tomó, dijo, bueno, acá, acá no las lo cosas tomó, no están la parte, bien. yo diría, mayoritaria, no creyó en ese futuro de Macri, además, nada, seguía por los hechos palpables a cada paso. Y vio que no tiene futuro allí en lo que llama Macri el futuro, y en cambio tiene un futuro más ligado a un modelo que estuvo en el pasado reciente. Realmente pasó muy poco tiempo hasta que vuelve el kirchnerismo, que durante estos años fue considerado una especie de mafia por el oficialismo, por la justicia adicta a Macri, por los grandes medios, pero vuelve en condiciones de que no solo está el lastre del desastre económico, sino el lastre del odio también. Vos recién mencionabas el caso de Brian Gallo. Creo que es desde hace 15 años, digamos, se reactivó el odio. Un poco menos de 15 años, yo diría, para mí estuvo claro el 2007. Yo escribí un libro, mi último libro, que era Muchachas Peronistas, a partir de que percibí ya en 2007 un estado de odio porque una mujer como Cristina Fernández iba a ocupar el poder político. Eso desató un odio que ya en ese momento yo estaba en Radio Mitre, un productor fue a la calle por pedido mío a tomar testimonios y ya había un nivel de odio, estoy hablando de septiembre del 2007, es decir, ni siquiera había asumido Cristina y las expresiones que recogíamos en Recoleta y en otros lugares eran terribles. Hay un odio que paradójicamente no se desata en los momentos de crisis económica, sino que se desata en los momentos de prosperidad. Fíjate, Perón trabajó más que nadie por el estado de bienestar. Los primeros gobiernos de Perón instalaron una equidad social tan grande que yo siempre lo cuento. A principios de los 50, UNICEF, el organismo de Naciones Unidas de Protección a la Infancia, decidió cerrar sus oficinas en Argentina porque no había indicadores sociales de pobreza extremos como para justificar su presencia en la Argentina. Era tanta la equidad que tenía esa sociedad, había apenas un 6% de desocupación. Sin embargo, en una sociedad llena de odio antiperonista y desde el peronismo a sus objetores, llena de tensiones, pero siempre fue la prosperidad la que desató más el odio que la crisis, ¿no? Jorge, vos lo que proponés también, si no me equivoco, es que en la medida en que hubo gobiernos que atendieron determinado tipo de derechos de un sector de la sociedad que hasta determinado momento no se habían tenido en cuenta, eso generó también un rechazo, ¿no? Es decir, ahí empezó, uno podría pensar que ahí empezó la grieta. Así es, yo creo que, digamos, el odio es muy viejo, en la Argentina también. Yo te diría que, por ejemplo, hace 100 años eran odiados los gringos. Yo hice un documental sobre la Semana Trágica de 1919, y era una época en que había una población extranjera de origen europeo numerosísima, y sobre todo entre los trabajadores movilizados y combativos había mucha presencia extranjera, y había un odio a esos gringos terrible. Los hijos y nietos de esos gringos, en los años 30, van a odiar a la nueva inmigración, que son los cabecitas, son los indígenas, son los que vienen de Bolivia, de Paraguay, de los países vecinos, de Chile. Van a desarrollar ellos ya como argentinos un odio hacia esos, pero aún ese odio no llega a la intensidad que alcanzaría con el peronismo. ¿Cuál es la diferencia? El peronismo les reconoce una cantidad de derechos a los sectores más sumergidos, a los sectores pobres, y además los moviliza como sujeto político, y eso era insoportable no solo para las clases altas que los miraban desde los balcones, sino también para las clases medias. ¿Qué va a pasar con ese odio de ahora en adelante? Porque hay una expectativa, yo decía recién, de un cambio, que ese cambio ofrezca un contraste con esto que tenemos hoy. Digo, ¿se puede construir algo que no contenga ese odio o es parte constitutiva ya de la sociedad? No, yo creo que el odio está muy activado, creo que se votó defendiendo
una gestión como la de Macri, que no tiene nada para defenderla, a partir del odio, de la idea de que mejor que no vuelva el peronismo, digamos. Los que votaron ese 40%, de algún modo, creo que se asustó con el triunfo arrasador de las PASO en el peronismo y salió a votar aquellos que no lo habían hecho para parar esa avalancha peronista que está tan estigmatizada, tan demonizada. Eso no es fácil de desconstruir, sí, de disolver, y las tensiones son muy grandes. Por ejemplo, yo pienso en el 2002. ¿Recordás que en medio de la terrible crisis terminal, piquetes y cacerolas, la lucha es una sola? Es decir, había una clase media que se unió a los sectores más vulnerables. Recuerdo que en aquel momento me tocó ir a entrevistar para un libro que hice a José Saramago, y le digo, ¿qué piensa de eso? Saramago era un hombre muy atento a la realidad argentina, y me dice, esperá que recuperen los ahorros y se terminó esa alianza de amor, sí, que existe, ¿no? Y creo que ahora ni siquiera aparece eso, ¿no? No hubo un estallido, la clase media no tuvo el corralito que sufrió en aquel momento, y sin embargo está embebida de un odio que fue fogoneado desde este gobierno, porque alguna gente me dice, vos sos irrespetuoso con el que piensa diferente que vos. No, yo veo que cada vez que hay una multitud saludando a Macri y le acercan un micrófono, las expresiones son terribles, sí, pero no sucede solo a ese nivel, sino los funcionarios de Macri, planteando a cada paso reacciones de discriminación, de demonización de los pobres, planteando que creían que merecían cosas que no les correspondían. El gobierno ofreció ideología porque no tenía para ofrecer ningún resultado o pocos resultados de la gestión pública. ¿No podía sí, yo creo eso? Que fogoneó, pero fogoneó algo que ya está en mucha gente, que esta es una sociedad que desde hace mucho que ha tenido una alta movilidad, y esa movilidad que permite una cosa que no la ves, por ejemplo, ni en España, sí, que es que en el curso de una sola generación una persona puede salir de la pobreza y tener después una vida muy holgada. En España, por ejemplo, el sector más pobre le tocan 4 generaciones para ascender socialmente, el bisnieto, sí, recién puede hacerlo. Esta es una sociedad con más movilidad en algún sentido, o la tuvo, y eso en un sentido negativo alimentó la idea de que yo quiero que alguna gente esté abajo mío para sentir que tengo una realización, que tengo un lugar importante en la sociedad, esa necesidad de que haya jerarquías, sí, sociales, no diferencias sociales. No puede ser que este negro cabeza que no estudió como yo tenga lo mismo que tengo yo, o que peor aún lo reciba de parte del Estado. Sí, comparta patrones de consumo, por ejemplo, dice, claro, bueno, las zapatillas, esto, lo zapatillas, otro, televisores planos, claro, celulares, sí, de marca. Eso, hay un sentimiento de que una sociedad que corresponde tener sería una sociedad jerarquizada, rígidamente jerarquizada, separada socialmente, la sociedad del merecimiento, la sociedad meritocrática, sí, con un criterio de merecimiento muy discutible, por supuesto, ¿no? Yo creo que esas cosas están en la cultura nuestra, por supuesto que han sido fogoneadas por el gobierno de Mauricio Macri, por su propio ascendiente ideológico, y creo que eso explica buena parte del voto que tuvo, que es enorme, es muy importante, muy llamativo, y que va a ser un factor difícil en la gestión difícil ya de por sí que va a encarar Alberto Fernández, ¿no? Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a muy vos. amable. Tenemos una información de último momento. Bueno, alerta en C5N, habrá trenes sin servicios por asambleas de gremios ferroviarios. La información acaba de conocerse. Trenes Argentinos Operaciones comunica que entre las 4 y las 9 de la mañana, del día de mañana,
viernes 1 de noviembre, no circulará ningún tren de los servicios del área metropolitana. Estamos hablando del ramal Mitre, San Martín, Sarmiento, Roca, Belgrano Sur y Tren de la Costa. Además, también se consigna que tampoco habrá servicio de larga distancia en los ramales ferroviarios por la realización de asambleas justamente de los distintos sindicatos. La empresa, señala el comunicado, no podrá prestar sus servicios habituales, ya que los afiliados de los gremios ferroviarios efectuarán asambleas en sus lugares de trabajo. Una vez levantada la medida, se reiniciarán los servicios. En principio esto sería a partir de las 9 de la mañana. Reiteramos entonces, entre las 4 y las 9 de la mañana del día de mañana, viernes 1 de noviembre, no circulará ningún tren de los servicios del área metropolitana. Hablamos de el Mitre, San Martín, Sarmiento, Roca, Belgrano Sur y Tren de la Costa. Muy bien, ya está con nosotros Eduardo López, secretario general UTC TERA. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas noches. Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, a ver, acá hay una situación que obviamente tiene que ver con una asamblea, discusión de diversas cuestiones que hacen a la calidad de la dinámica de trabajo permanente, las condiciones de trabajo, los salarios también. Digo, ¿cómo estás viendo este tipo de situaciones en este momento, ¿no? en nuestro país? Teniendo en cuenta que obviamente no tiene que ver solamente con los empleados ferroviarios, sino que además esto se expande al resto de la sociedad. Bueno, se viene una época de ampliar derechos, termina una época de conservar privilegios. Por eso, relacionado con lo que decías al principio, quien quiere conservar privilegios se pone rencoroso, y quien quiere ampliar derechos lo hace con alegría, como diría Jaureche. Y ahora hay que reconquistar, recuperar todo lo que el macrismo nos sacó y valorar que nosotros lo sacamos de manera electoral, republicana y democrática en las urnas. No es un tema menor. ¿Qué estaríamos hablando hoy si hubiese ganado el macrismo? Las AFJP, la reforma laboral, cerrar escuelas, el 2x1. ¿Y qué estamos hablando ahora? ¿Cómo reconquistamos los derechos que nos sacó? Esta etapa neoliberal que termina en las últimas elecciones de este domingo duró solo 4 años, mientras que en otros países duran décadas. Mismo en la Argentina en los 90 duró una década. Pero este es un pueblo muy aguerrido, muy luchador. La peor dictadura que hubo en el continente duró 6 años, 7 años, del 76 al 83. Yo quiero reivindicar al pueblo, al amor de la comunidad educativa con las escuelas, y a que el gobierno no pudo sacar la reforma laboral, no pudo cerrar escuelas, no pudo sacar el 2x1, y eso tiene que ver con la lucha del pueblo que terminamos sacando al gobierno. Es decir, esta etapa viene de amplitud de derechos, de lucha, de tensiones, pero para avanzar. Termina una etapa de lucha, de tensiones, para no retroceder más. Quiero mostrarte una definición que daba hoy el gobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a propósito de la emergencia alimentaria, y lo analizamos, a ver. No, muestra que hay una verdadera emergencia en lo alimentario, obviamente con mayor concentración y mayor profundidad en los sectores de la provincia, en la zona de la provincia donde se concentra las situaciones de mayor vulnerabilidad, pero en toda la provincia ha aparecido problemas de hambre en zonas del interior de la provincia, rural, que no se habían visto nunca antes. Así que bueno, comentar eso. Después la emergencia laboral, hay problemas de trabajo, contaron varios intendentes, cada vez que hacen un llamado por unos pocos puestos o por una bolsa de trabajo de la municipalidad, lo hemos visto, en donde los mostraron, hemos visto las largas colas que se arman por unas pocas oportunidades laborales, la situación de empresas cerradas, de comercios, en las arterias comerciales en toda la provincia, donde antes había que hacer lista de espera para conseguir un local, ahora están vacíos los locales. Entonces, esta es la situación que se ve en toda la provincia. Después, la finanza provincial, la deuda provincial. Eduardo. Y generamos comida para 400 millones de personas y no podemos alimentar a 40 millones de argentinos. Eso es odio. Eso es odio. Si la comida está.
La comida está. Hablemos, en Capital también hay hambre, ¿eh? En 4 años, en todo el país, en 4 años las escuelas dejaron de tener la centralidad en el conocimiento, las NETU, para hablar del comedor. Profe, ¿cuándo viene la comida? Hasta hace 4 años la mayor cantidad de chicos faltaban los lunes, porque sábado, domingo salían. Ahora los lunes es el mayor presentismo, pues vienen a comer. Fabricaron el hambre. Acá no estamos en el desierto del Sahara. Hay vacas, hay trigo. ¿Qué falló? ¿Falló algo o no falló nada? No. ¿Y esto es producto de determinado tipo de decisiones o de políticas? Planificaron la miseria. Rodolfo Walsh, es una planificación de la miseria. No me vas a decir que no pueden. Es decir, le sacan las retenciones, dolarizan el precio del pan. Y bueno, lo compras en dólar y no lo podés pagar. Bueno, se soluciona fácil, ¿eh? Es la información del día, ¿no? Está subiendo el pan, sube la carne, Sí. digamos las tarifas también, va a subir la nafta dentro de algunas horas nada más. Se la están llevando en pala. Y están hambriando a nuestros pibes. No nos vamos a olvidar de eso, ¿eh? No nos vamos a olvidar. ¿Esto puede cambiar a partir del cambio de gobierno? Digo, puede haber una política que empiece, vos decías recién, a generar derechos, a recuperar derechos. ¿Qué derechos se perdieron o qué derechos se debilitaron en estos años? ¿Y cuáles son los más urgentes, aquellos que necesitan de una recuperación? Desde mi punto de vista, Sí. a la alimentación, Sí. a la educación y al trabajo. Ujú. A la alimentación es fácil. Hay que volver a poner retenciones a los alimentos básicos. Hay que sacarle el IVA. No solo hay que terminar con el hambre, hay que terminar con la malnutrición. Ya lo hablamos con Daniel Arroyo, somos maestros. Queremos enseñar. Con hambre no se puede aprender. Terminar con el hambre, con la malnutrición y volver a enseñar educación para la salud. Nuestras abuelas saben cocinar, las mamás no saben tanto. Hay que volver a valorar la fruta, la verdura, el pollo, hablar con la CETEP. Volver a recuperar el trabajo. Para eso también hay que tener, no traer juguetes de China. Es tan fácil, digamos. Lo que hizo la dictadura, esa famosa propaganda de la silla, digamos. Trabajador no hay trabajo, se hace trabajo al votar. Vos tenés que votar para que haya trabajo. Y aparte esforzarte. Pero con el esfuerzo solo no alcanza si no hay un gobierno que produce trabajo. Y lo otro, educar. Claro. Hay que construir escuelas. Este gobierno, Finocchiaro se va en 40 días y Bullrich sin haber construido una sola escuela. ¿Dónde están los 3.000 jardines? Hay que construir escuelas. Y que en las escuelas no haya hambre, haya educación. Los maestros enseñemos, los chicos aprendan y haya buena educación. Lo que pensó Sarmiento. ¿A uno le parece mentira, teniendo en cuenta que yo no recuerdo bien cuánto es del presupuesto, digamos, el rubro de educación, pero realmente es muy poco, ¿no? De lo 6% del PBI. 6% del PBI. Claro. La ley la dejaron de cumplir. Claro. Cuando Néstor Kirchner asumió era el 3. Cuando se va Cristina era el 6. Ahora es el 4,5. Claro, eso te iba a decir, es menor todavía. Pagamos más de deuda, nos endeudaron. Sí. Es decir, ni sarmientinos son. Sí. Mienten que son sarmientinos. Sarmiento creaba escuela. ¿Te acuerdas que Esteban Bullrich daba el número de teléfono? ¿Qué dijo Bullrich? Eduquen para vivir en la incertidumbre de no tener trabajo y aprender a disfrutarlo. ¿Qué dijo Macri? Caen en la escuela pública. Sí, no hay una valoración ni de la educación. Fumigan ni de la las escuela escuelas, explotan. Yo estuve acá el día que explotó la escuela de Moreno. Vos nos diste, digamos, aire. Bueno, este canal también fue clave. Sí. Yo agradezco esta resistencia. Se va un gobierno que no abrió escuelas, que encareció la comida, que generó hambre. Bien hecho que se vaya. Y te digo algo que decías vos. Este joven que recibió Alberto Fernández, Brian, Sí. también tenía gorrita y está bueno. Es que a mí la historia un poco me Sí. surge de verlo a Brian y Claro. recordar que hay un personaje adolescente en la literatura Sí. que es un personaje que le cuesta mucho relacionarse también con Claro. la sociedad de su alrededor, que no solamente, y aparte tiene razón, ¿no? Porque reacciona ¿a qué? A las convenciones. A las y- convenciones. Y claro. Y es un personaje bueno, estigmatizado. Sí, es un personaje que sufre un poco el rechazo. Con una gorra. Con una gorrita. ¿Sabes lo que es para los maestros? Yo tengo alumnos, yo doy clase en un secundario, primer año. Mis chicos vienen con gorra. ¿Sabes cómo estudian?
¿Sabés que en una semana hacen más esfuerzo que Macri en 3 meses? Porque van a laburar y vienen a estudiar a la noche y tienen gorra. Entonces, que el presidente los reciba. Cuando el otro presidente recibía a Chocobar, es pedagógico, porque ¿quién es un buen maestro? Un buen maestro no es solo el que educa con la palabra, sino el que enseña con el ejemplo. Y eso es un ejemplo. Es una señal, ahí está, ¿no?, mi alumno. Claro. Ahí están mis alumnos, donde doy clase. Tienen gorra. ¿Hay que enseñarlo o no? Es como el libro que vos dijiste, ¿hay que enseñarle o hay que expulsarlo? Hay que enseñarle. Bienvenido, eso es lo que queremos construir. Y honramos a nuestros mayores, porque hubo 2 pisos que no pudo perforar el macrismo. La educación pública es un consenso social, Sí. a educar. Y el otro piso, el 2x1, no pasó. Acá se juzga a los genocidas. Acá memoria, verdad y justicia. Desde esos 2 pisos nos hicimos fuertes y echamos al macrismo. ¿Qué pensás de lo que viene, digo, en tanto y en cuanto a cualquiera que uno tome de referente hoy del gobierno electo? Lo que plantea siempre es que hay objetivos, que hay ideales, pero que también hay determinado tipo de limitaciones que van a jugar un rol, sin ninguna duda. Digo, es parte de la realidad, obviamente, no querida, pero es parte de la realidad. Digo, ¿te parece que eso puede llegar a impedir generar algún tipo de impacto inmediato en las políticas o que hay prioridades que se van a llevar a cabo inmediatamente? Yo te digo, espero que no. Sí. Espero que no haya posibilismo. Hay que cambiar y a partir de ese cambio hay que generar consenso. Si empezamos con no se puede, Sí. empezamos mal. Nosotros nos reunimos con Alberto Fernández, Baradel, Sonia Leso y yo le llevamos los 10 puntos. Y lo primero que nos dice es, vuelve la paritaria. Si vuelve la paritaria, Sí. vuelven las orquestas escolares. Vuelve el aumento salarial, necesitamos un aumento salarial por arriba de la inflación. Vuelve la construcción de escuelas, vuelven los libros, vuelven las netbooks. Estuvimos 3 años y medio sin paritaria. 3 años y medio que no se construyó una escuela. Hay algo que quedó claro. Nosotros en las paritarias pedimos aumento de sueldo, libros, orquestas y escuelas. No hay paritarias, no hubo aumento de sueldos, libros, orquestas y escuelas. ¿Qué nos dice Alberto Fernández? Va a haber paritarias. ¿Qué vamos a pedir? Aumento de sueldo, libros, orquestas y escuelas. Nosotros vamos por eso. Hay que cambiar. Sí. No es solo, bueno, ahora esperemos que no podemos, recibimos una pesada herencia. Así no arranca. Esto arranca recibiendo a Brian, con un aumento salarial, construyendo escuelas, que vuelvan las orquestas escolares, que vuelva el director de las orquestas escolares y que se vuelvan a repartir libros y netbook. Eduardo López, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Ha sido muy amable. En las últimas horas, Horacio Berbisky, el periodista, se refirió a la situación del presidente Macri, pero sobre todo en un contexto muy particular. Escúchelo. Macri tiene que responder por una cantidad de cosas. A eso se sumaría probablemente algunas cuestiones vinculadas con el blanqueo. La Corte Suprema tiene en este momento una causa en la cual el diputado Felipe Solá Claro. objetó el decreto Sí, sí. en el que Macri amplió la posibilidad de blanqueo para sus familiares. La Corte no ha rechazado ya esa presentación y sospecho que están esperando el momento oportuno para darle lugar, Claro. para hacerle lugar, Ujú. y si ahí habría otra causa que comprometería al Ujú. presidente. De modo que sí, creo que tiene motivos para estar preocupado. Bueno, ahí estaba Horacio Berbisky con definiciones importantes en un contexto donde obviamente hay determinado tipo de causas que se están llevando adelante. Hoy la Cámara Federal impulsó lo que es la causa Correos, la Cámara Federal de Casación, y lo tomó la Corte Suprema de Justicia. Así que vamos a estar hablando de eso seguramente a lo largo de los próximos días. Ya está con nosotros Alejandro Kaufman. Él es docente universitario, es crítico cultural, es ensayista, es profesor de la Universidad Nacional de Quilmes, también de la UBA, es investigador del Instituto de Investigación Gino Germani, es autor de libros. Bueno, tenés un currículum enorme, Alejandro. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, a ver, yo si no me equivoco tomé contacto con un artículo tuyo y en ese artículo vos hablabas o sobrevolabas el concepto de meritocracia y la verdad que eras muy
muy reactivo a esa situación, que en algún caso uno podría inferir que el propio gobierno trató de sembrar en la sociedad. Digo, ¿qué te parece esto? Sí, ese artículo surgía primero de cierto auge de una idea de meritocracia que se difundió de distintas maneras. Eso que llaman neoliberalismo es una forma de meritocracia vinculada con la riqueza. O sea, el que tiene riqueza, sea material o sea simbólica, tiene mérito, ¿no? Tiene una virtud, tiene algo por encima de los demás. Después el sistema escolar es meritocrático, es selectivo, establece jerarquías, acreditaciones. Una crítica a la meritocracia supone la posibilidad de valorar a todo ser humano independientemente de sus logros. O sea, esa es una crítica a la meritocracia. Convivimos con la meritocracia en sociedades muy complejas, donde la meritocracia de algún modo es necesaria, porque si vamos al médico o administramos una central nuclear, queremos que haya alguien meritorio. Pero tiene que haber formas tales que esa no sea la única manera de vivir, la única manera de relacionarnos entre nosotros. O sea, la única llave que exista para poder progresar, digamos, no debiera ser la única. Sí, ese es un efecto adverso que tiene el movimiento igualitario argentino, que es aspiracional, tiene como efecto adverso una sobrevaloración de la meritocracia. Eso me dijo el doctor. Lo de mi hijo el doctor es una sobrevaloración, porque si sos plomero, porque es menos que ser doctor, ¿no? Pero digamos, es muy interesante lo que estás planteando, porque obviamente a veces se habla de, digamos, de esa especie de sueño americano que los Estados Unidos fomentaban, pero en la Argentina también teníamos que ir a esto que vos estás mencionando. Digo, ¿eso se perdió? ¿Existió en algún momento? Yo creo que sigue existiendo y que es necesario en un cierto sentido, porque lo aspiracional, que es algo que valoramos en términos de una lucha por la igualdad, conduce a un cierto camino meritocrático, ¿no? En el sentido, o sea, la cuestión que planteaba en ese artículo y en otros es sincerar la cuestión de la meritocracia. O sea, está muy bien que cualquiera que se esfuerce alcance una posición, pero eso no valora completamente la vida de las personas. Porque si no hacemos una crítica de cómo valoramos la vida de las personas, no podemos alcanzar la igualdad tal como pretendemos. O sea, la igualdad deja de ser algo real. Se convierte en que yo quiero ser igual a lo que está arriba. Y de ahí viene lo que decía Jorge Alperín hace un rato. Necesito que haya alguien abajo. Para que no se produzca, o para superar un poco ese conflicto, conviene valorar a todas las personas por lo que son, por su existencia, por lo que son capaces de hacer, sin un término comparativo. No es fácil la cuestión. No, por supuesto, por supuesto. ¿Cuál es el rol del Estado en todo esto? ¿No? Se ha discutido mucho el rol del Estado, hay gobiernos como este que propone un Estado más pequeño, con un recorte de sus funciones. Digo, ¿cuál es el rol del Estado? No, el rol del Estado es asegurarse de que la meritocracia sea legítima y de que funcione con un criterio de legalidad y de mayor propensión a la igualdad de oportunidades. Yo creo que habría que distinguir una dimensión cultural y otra estatal. La estatal es la igualdad de oportunidades. En esta misma mesa, en algún programa, se discutía este tema y generalmente los meritócratas dicen, bueno, pero entonces ¿cómo funcionaría el mundo? ¿Qué pasaría? Entonces algunos les responden desde el progresismo, no, lo que queremos es igualdad de oportunidades. Es decir, como si el mundo, la vida fuera una carrera donde lo que importa es tener un punto de partida, ¿viste? Cuando se dispara... que todos partan del mismo lugar. Y de alguna manera las sociedades contemporáneas son así. Es decir, si yo no tengo piernas, va a haber una carrera para gente sin piernas, pero también va a ser una carrera. El fundamento de la subjetividad capitalista, o como la llaman neoliberal, que es una palabra insuficiente, es la igualdad de oportunidades. ¿Por qué decís que es insuficiente? Porque refiere a una noción ideológica, y el capitalismo no se regula por la ideología, en definitiva. Se regula por prácticas de consumo, prácticas de producción, prácticas de sentido, prácticas de calificación de las personas. El tema del odio tiene que ver con eso. O sea, ¿quién es mejor que otro? ¿Qué es mejor hacer? Y todo eso conduce también la filosofía de la educación, porque ¿qué enseñamos a los niños? ¿En qué mundo queremos que vivan? Y de algún modo el sistema educativo se corresponde con un mundo de los mejores. A los niños se les enseña quiénes son los grandes autores, los grandes científicos, los grandes genios. Se promueve la idea de la competencia, de la celebración del mérito, en el sentido de que a vos te da premio porque hiciste tal cosa.
Y eso tiene que convivir en una vida más plena con un estado más de infancia, ¿no? Viste que los niños no compiten entre sí por quién hace la manchita más... No, o sea, no se da, naturalmente no se da la competencia. No se da, y en realidad cuando tratamos con los niños de muy corta edad, los queremos a todos. O sea, una sociedad convivencial requiere combinar virtuosamente esas dos dimensiones. Dado que somos sociedades tecnológicas, la meritocracia es inevitable. Pero como pretendemos también cierta plenitud de la vida social, hace falta esa otra dimensión. Te cambio de tema y te llevo al mundo de la política y un poco lo que hemos vivido en las últimas horas, el proceso electoral, la definición de nuevas autoridades para el país. Digo, ¿qué te parece que es urgente que el próximo gobierno atienda de todos los temas, ¿no? que habitualmente tratamos? Yo creo que lo que es urgente que trate el gobierno es lo que el próximo gobierno dice que va a tratar, y me parece absolutamente... Creo que todos estamos de acuerdo, todos, inclusive a los que se van, que se los ve tan relajados por irse, Sí. ¿viste? Que sonríen. ¿Por qué sonríen? Porque se sacaron un peso de encima. Si tuvieran que gobernar, sería una catástrofe. Si tuvieran que gobernar ellos, o tendrían que convertirse en nosotros, digamos, para poder gobernar. Porque digo, esta sociedad, en el modo en que está, Sí. es ingobernable. Con Chile al lado, es ingobernable, es completamente ingobernable. Hay un nivel de desigualdad, de malestar, de sufrimiento, de padecimientos generalizados y colectivos de tal magnitud. Bueno, esa magnitud, si tomamos como medida el resultado electoral, es preocupante también, es problemática, ¿no? Si el resultado electoral representa la magnitud del malestar, hay un problema ahí. Podemos pensar que no lo representa, que no hay una correlación A ver, entre... a ver si te sigo. Vos Sí. decís de las proporciones de lo que obtuvo cada fuerza, si eso es lo que piensa la sociedad, vos decís que hay un problema. Estamos ahí. en un serio problema, porque, ¿Por porque qué? hay una parte de la sociedad, que Sí. pongamos que es la mitad, que se siente en estado, nos sentimos en estado de catástrofe, Ujú. de completa catástrofe, de que si esto sigue así, nos vamos a ir a un abismo y la vida no va a valer la pena. Eso sabemos que es así, no es una conjetura mía. Creo que, bueno, No, este no, canal lo está diciendo todo el día. Por ejemplo, como el guardián en el centeno, que dice, termina el campo y hay un abismo y caen todos. es una situación así. Y después hay otra parte que vota en contra de quienes dicen representar ese estado de malestar. Bueno, ese es un problema, no para el Estado o para el gobierno, sino para la sociedad, que habrá que discutir y que está entrecruzado por cuestiones que hoy se hablaron, como el discurso del odio, es decir, cómo convivir con los demás, qué tipo de paz podemos alcanzar, qué tipo de paz social. O sea, cómo... Yo creo que hay una suerte de anhelo generalizado de reducir la conflictividad. Podemos acordar, y esto no todos piensan igual, Sí. que hay un anhelo de reducir la conflictividad. Un anhelo que recorre qué sector de la Toda sociedad. la sociedad. Yo decía en el 2015 que la derrota tuvo que ver con el cansancio también, porque en los gobiernos populares, democráticos populares, donde se consiguen toda una serie de derechos, los tenés que estar sosteniendo todo el tiempo, porque se te oponen, te difaman, se desvalorizan, hay un estado de desvalorización, con distintos argumentos, eufemismos, a veces con razón, a veces sin ella. Un caso de corrupción basta para criminalizar a un tercio de la población argentina. Y eso produce un agotamiento. Esto es estratégico, se hace para eso, para que produzca un cansancio. Y ya ahora se ven los signos de cómo va a venir esa misma línea de discurso. Ya está ocurriendo ahora. ¿Vos decís que puede venir esa misma dinámica a partir de ahora? Va a venir esa misma dinámica. Algunos ya lo dicen explícitamente, como analistas y Sí. otros como actores de esa dinámica. Eso está ocurriendo en las redes, está ocurriendo en la prensa, está ocurriendo. Y está cantado que va a ser así. Y por lo tanto uno de los temas, por eso digo, no quiero hablar de lo que es más urgente en el sentido de lo que ya Sí. sabemos que es, porque es correcto y nadie lo pone Bien, en cuestión. pero este elemento que es muy importante el que estás mencionando. Yo creo que las discusiones llamadas culturales, intelectuales o Sí. como quieras llamarlas, ¿no es cierto?, analíticas de lo que pasa en la sociedad, tienen que pasar por este tipo de problemas. Y la dificultad es que hay que cruzar una barrera para poder hablar de esto, porque en primera instancia produce una inquietud. ¿Podemos hablar de esto? ¿No nos hará mal hablar de estas cosas? ¿Qué significa el 40%? ¿Fraude? ¿Significa que vamos a obtener un puntito más, que va a ser 39 a 41? ¿Estuvieron bien Hay un malestar alrededor de esa cuestión, que me parece que hay que darle una voz a ese malestar, hay que discutir en qué consiste ese malestar. Y creo que el malestar fundamentalmente no es por una cuestión numérica en el sentido de Sí. del fraude o del escrutinio, sino que tiene que ver con este contraste que se produce entre una mitad de la población que se expresa de una manera tan padeciente
Y otra parte que no sé cómo lo ve eso, ¿no? Es decir, habría que interrogarla también, ¿no? Habría que interrogarla, bueno, pero ¿ustedes qué piensan del hambre? Más allá del discurso de la culpabilización, la criminalización, el odio, ¿no? Es decir, ¿cómo conseguir una conversación? Ese va a ser un objetivo. Ese va a ser un objetivo político y cultural, ¿no? Es un objetivo. Vos proponés que hay elementos que entorpecen la posibilidad de que haya determinado tipo de consensos básicos, es decir, o en todo caso de indagar qué piensa ese sector de la sociedad, qué piensa del hambre, de la pobreza, de la indigencia. De ese Exactamente, tipo de porque conseguir una convivencia mínima, que insisto que es un anhelo. Pero es decir, ¿eso lo tienen otras sociedades o es una aspiración de la otras sociedad argentina? Lo tienen. Nosotros por lo menos nosotros creemos que otras sociedades lo tienen. Cuando vemos a otras sociedades, vemos aquellas que tienen, algunas no lo tienen. Hay Bueno, en algún momento nos parecía que Chile, no sé si nos parecía, daba la sensación de que en Chile había cierta armonía, la verdad que era subterráneo, o en todo caso nadie lo atendía como correspondía. No era lo que parecía, No era lo que parecía. pero tampoco es tan fácil decir qué es lo que es en realidad, porque digamos una cuestión que es muy importante y que nos afecta y que hay que insistir. Lo que está ocurriendo en Chile es que el ejército se enfrenta con la población civil, con armas de guerra, sin ningún recurso civil. La policía está organizada para que le peguen, para que le tiren cosas, por eso tiene toda esa serie de defensas. El soldado va con un arma de guerra para matar. Y el hecho de que en esa sociedad limítrofe con nosotros, lo cual nos concierne también, el ejército esté en las calles, enfrentándose con la población, es un hecho de una gravedad inusitada. Yo no sé si tenemos dimensión de la gravedad para los derechos humanos, para la convivencia, para la institucionalidad democrática que tiene eso, ¿no? Es decir, y ya van casi 2 semanas con un ejército en la calle. Esto no es en África o en Asia, está ocurriendo a 2 horas de avión, ¿no? Pero digo, esta cuestión sobre los logros que tenemos de convivencia tiene que ver con nuestras formas de protesta. Por ejemplo, esta es una sociedad que no renuncia a protestar. La Argentina, la nuestra. A diferencia de la chilena. Lo que parecía consenso no era consenso, era contención. Entre nosotros, porque el consenso no es ajeno a la posibilidad de la protesta. No es por ahí que pasa. Ese es un problema también. O sea, vos podés tener una sociedad relativamente consensual con protestas intensas. En la nuestra eso no ocurre y por eso las protestas se sobreactúan. Tenemos muchísimas protestas porque para conseguir cualquier cosa hay que poner el cuerpo, hay que estar ahí. Entonces es una sociedad que creó consuetudinariamente un modo de convivir tenso y conflictivo, agotador para todos, desmoralizador en un sentido que es que para conseguir cualquier cosa hay que pedirlo y para sostenerlo hay que insistir y después te lo sacan y lo tenés que volver a obtener y con los años se va degradando el promedio. Entonces ahora con lo que nos encontramos es con el hambre, lo que se llama el hambre, que como dice Pichetto, es verdad, no es hambre de Biafra, es desnutrición, mala nutrición, injusticia, privación alimentaria, ¿no es cierto? Es decir, hay un montón de palabras para decir eso. La llamamos hambre, es correcto llamarla hambre también, pero digo, eso es un descenso de los promedios, hemos vuelto a un punto anterior, no es que hemos perdido solo lo logrado en la década ganada, sino que hemos vuelto a un punto anterior, simbólicamente, el tema de la gorrita tiene que ver con eso, la cuestión de que públicamente se puede decir cualquier cosa. Yo quiero hacer una observación que tenía muchas ganas de decir, y me parece que es para ofrecerla como idea para pensarla. Vos viste que cuando invitás en la televisión, en la prensa, a cualquiera, y se da la circunstancia de hablar algo que tiene una marca registrada, a la gente le da pudor. Porque nada impide que yo diga el nombre de una marca si quiero ahora. A mí no me va a pasar nada, ni a vos tampoco, ni a nadie le importa, ni al canal, no va a pasar absolutamente nada si yo digo XX, ponele, ¿no es cierto? Pero hay instalada en la cultura un pudor, como si vos dijeras una mala palabra, el nombre de los genitales. En cambio, para hablar mal de la chorra, la yegua, los negros, para eso no hay ningún problema. ¿Y eso con qué tiene que ver? Y ya nos Y quedan eso 10 tiene que ver segundos. con quién ha conseguido un respeto y preguntarnos cómo lo consigue y cómo consentimos con que haya toda una dimensión de la vida colectiva que no se toca. ¿Por qué no se puede tocar? A ver, ¿por qué no puedo criticar una bebida gaseosa y designarla por su nombre? Sí, ¿No? sí, claro, son cuestiones que uno nunca se plantea porque están dadas, se supone, pero no. Eso es lo que propongo hacer, dedicarnos a repensar algunas cosas. Alejandro, te quiero agradecer muchísimo por No, estar con nosotros, te ha sido agradezco a muy vos. amable. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.